amigas, bienvenidas a nuestro día número 17. Hoy estamos iniciando la quinta semana. Felicidades por estar aquí. Si estás comenzando, si te estás uniendo, también sé muy bienvenida y te invito a que puedas ver los videos que ya están preparados para ti de semanas pasadas para que podamos ir cronológicamente estudiando la Biblia. El día de hoy vamos a estar leyendo Génesis 15 y 16. Sé que será de bendición para nosotros porque habla de una de las cosas que como personas, mujeres, humanos necesitamos y es una promesa. Muchas de nosotras vamos en busca de una de ellas y hoy vamos a estar estudiando una promesa que cambió la historia de la humanidad. Así que, ¿por qué no te pones cómoda? Vamos a comenzar orando por este tiempo. Papá, te damos muchas gracias por esta quinta semana que estamos iniciando. Gracias porque hoy hablarás a nuestra vida, quizá promesas que ya has hecho, quizá traerás esperanza a promesas que aún no se han cumplido, papá. Y te doy muchas gracias porque nos darás otra perspectiva acerca de estas verdades en nuestra vida que vienen de parte de ti. Gracias por cada mujer que está retomando esta semana, por las que se están uniendo, Señor. Y Espíritu Santo, puedes hablarlos con libertad. Te invitamos a que puedas hablar personalmente a cada una de nosotras, dependiendo de nuestra situación, temporada, proceso, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y vamos a comenzar, amiga. Estoy muy feliz. Esta historia me encanta, tiene tantas cosas especiales y me tardé demasiado tiempo en estudiar estos dos primeros capítulos porque me parecieron tan enriquecedores y tan bellos y hay tanto que aprender de ellos, ¿verdad? ¿Por qué no vas a Génesis 15 si estás tomando esto con tu Biblia digital, si lo estás haciendo con la física? Hoy vamos a estar tomando muchas notas. Y bueno, vamos a estar comenzando. Recordemos que el día pasado, el día anterior, Génesis 14, cerramos conociendo, Génesis 13 conocimos a Abraham, que es esta persona que Dios llama a salir de su tierra, de su parentela, de la ciudad de Harán, para que se establezca en una nueva. Dios le da una instrucción específica, la cual pues Abraham no obedece del todo y se lleva con él a su sobrino Lot. Lot, digamos que es atrapado y Abraham lo rescata, etc. Y Abraham cierra Génesis 14 con un encuentro con Melquisedec, ¿ok? Ese es nuestro punto de la historia en el que estamos y te invito a que vayas a ver el video pasado. Está muy interesante y creo que vas a aprender muchas cosas muy interesantes. Ve allá. Te invito a que lo hagas, pausa este video y corre allá. Y ahora sí, con Génesis 15 vamos allá. Dice en el versículo 1: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: No me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Ok, hasta ahí vamos a pausar para explicar algunas cosas. Es muy interesante y te voy a dar muchos puntos. Primero, Abraham en este punto ya tenía más de 75 años, ¿ok? O sea, ya era alguien mayor, no tenía hijos, no tenía ningún heredero. Por eso en el versículo 2 dice que el heredero que tiene es Eliezer de Damasco, que es alguien que trabajaba para él, ¿ok? Como un jornalero que trabajaba para él. Ahora, ¿por qué Dios le dice que no tema en el versículo 1, que es su escudo y que su recompensa será muy grande? Porque aquí en este punto Abraham estaba, se estaba escondiendo de los malandros que había vencido para rescatar a su sobrino Lot, ¿ok? Entonces, es muy interesante porque aquí en el 1 podemos ver que Dios vino a Abraham en visión. O sea, Abraham lo pudo ver en un sueño, lo pudo ver mientras estaba viendo algo, se le apareció en una visión. Ya hemos visto que Dios ha aparecido de varias formas y en el Antiguo Testamento vamos a verlo de una forma muy especial que ahorita vamos a ver también más adelante. Ahora, pues obviamente tenía miedo, entonces Dios le dice que no tema, que es su escudo, ¿ok? Y aparte de eso, me encanta porque aparte Dios le está prometiendo algo que él creyó. Recordemos en el capítulo pasado donde le dice Melquisedec que se lleve todo lo que había ganado y Abraham le dice que no, que él confía en que Dios y él ha hecho pacto con Dios para que Dios sea el que lo proteja, el que lo cuide, el que le dé todo. Entonces él rechaza el escudo del rey de Sodoma,
porque confía en que Dios lo va a proteger. Y aquí Dios está diciendo, sí, yo te voy a respaldar, yo te voy a proteger, ¿ok? Ahora, Abraham le dijo en el versículo 2, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos? ¿Ok? Y aquí es muy importante esto porque Abraham pues técnicamente está diciendo yo quiero un hijo, pero recordemos, ya era una edad muy avanzada para tener hijos. Hoy en día es casi imposible que una persona de esa edad pueda tener hijos, ¿ok? Pero me encanta porque en el versículo 4 podemos ver que dice, pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, o sea, el jornalero, el sirviente que tenía, dice, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. O sea, wow, aquí Dios le está diciendo, yo te voy a dar un heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo, y esta parte es de mis favoritas, ¿por qué? Porque dice, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, y añadió, así será tu descendencia. Me encanta escuchar esto porque me hace pensar que Abraham, al salir de esta, recordemos que él tenía tiendas, ¿ok? Yo la visualizo así como una casita de tela. Él sale de la tienda y puede ver las estrellas. Y aquí como podemos ver en Génesis, que a partir de que Eva vio el fruto, Eva deseó, creo que aquí también cambian esa perspectiva de deseo a fe. O sea, Abraham, al ver lo que Dios estaba mostrando de las estrellas, activó en él una fe para poder creerlo. A veces sí necesitamos como humanos ver cosas, ¿no? Pruebas. Y de hecho Abraham en el versículo 6 le dice, ok, dice, y Abraham creyó en el Señor. Él se lo reconoció por justicia, porque Abraham creyó. Recordemos que la fe es algo que es una llave muy poderosa para tener justicia delante de Dios, porque es creer sin ver, es creer a pesar de que las cosas no están siendo como yo veo, no son tangibles, no son visibles. Yo creo que Dios lo va a hacer. Y en el 7 dijo, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte tierra para que la poseas. Entonces Abraham preguntó, ¿cómo puedo saber que la poseeré? ¿Cuántas veces no nos ha pasado, no? Que Dios nos da una promesa, nos dice por medio de una persona, nos dice por medio de una palabra, por medio de un versículo, por medio de lo que tú quieras, y nosotros le decimos a Dios, híjole, como que sí dudo que eres tú. Quiero que me des una prueba, quiero que me des una señal de que tú me estás hablando. Y más adelante podemos ver que el Señor le pide varios animales para hacer un sacrificio, ¿ok? Ahora, aquí estamos viendo en este cierre del 8 al 11, estamos viendo un sacrificio que lo podemos tomar como un pacto. Dios le dijo, ok, ¿quieres que yo te diga qué onda? Vamos a hacer un pacto, ajá. Y aquí, literalmente, Dios está haciendo un pacto con Abraham. Le está diciendo, trae esto, lo trae, empieza a hacer el pacto y ahí se está cerrando que es un pacto y un sacrificio para hacerle saber a Abraham que sí está hablando en serio, ¿ok? Ahora, es muy interesante esta palabra de justicia porque justicia normalmente nosotros la tomamos como me hizo algo malo, me voy a vengar, ¿no? La justicia o justicia divina, ¿no? Pero la justicia es entender que es algo que podemos alcanzar a través de nuestra fe, no por nuestros esfuerzos o por las obras que hagamos o no hagamos. O sea, la justicia no es contada por obras. No es que si yo estoy buscando que Dios sea mi justicia, voy a hacer más cosas para recibirla. Es que yo por medio de mi fe sé que yo voy a recibir y que Dios me va a tomar como justo. No es mucho el contexto que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y es muy interesante porque podemos leer un poco acerca de esto de la justicia, ojo, y cómo se usa en la Biblia en Romanos 4 del 1 al 3, de hecho menciona a Abraham en ese versículo, y también hablar del pacto en Jeremías 34 del 18 al 20. Te doy estos versículos por si quieres ir a leerlos y que tengas un poquito más de contexto de lo que estamos hablando. Y ahora, es interesante porque Abraham buscaba lo que muchas de nosotras buscamos hoy en día cuando escuchamos que Dios nos promete algo. No sé, capaz de que Dios te prometió hace tiempo que ibas a ser sana de esa enfermedad. Te prometió que ibas a tener un hijo y te han dado diagnósticos de infertilidad. Te prometió que ibas a cumplir un sueño, que ibas a llegar a una posición, que ibas a tener ciertas cosas. Y no lo has visto de forma tangible, ¿verdad? Y Abraham buscaba una prueba de la promesa que no estaba tangible para poder confiar. O sea, sí tuvo fe, pero también él quería tener como certeza de que se iba a cumplir. Y esto es muy interesante, lo vamos a ver más adelante, porque pasó muchísimo tiempo para que esta promesa se cumpliera. Ahora, en el versículo 12 de este mismo capítulo, Génesis 15, dice así: a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran obscuridad cayó sobre él. Y Dios le dijo a Abraham: ten por ciento que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años.
pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con unas grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la inquietud de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol se había puesto, hubo densas tinieblas, apareció un horno humante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Y aquí es muy interesante porque Dios sí le está diciendo, ok, ya te prometí que lo que te estoy diciendo acerca de tu descendencia va a ocurrir. Pero no todo va a ser color de rosas. Van a vivir 400 años en esclavitud y aquí define qué. Y a lo que Dios estaba refiriendo es a Israel, el pueblo de Israel en Egipto, que vamos a leer en Éxodo 1, del 1 al 14, más adelante, muchísimo más adelante. Pero esto me gusta mucho porque Dios concluye su promesa siendo aún más específico. Le dice, yo voy a hacer esto, pero sí habrá ciertas cosas. No va a ser perfecto, van a pasar por ciertas situaciones. Ahora, en el versículo 17, cuando dice que densas tinieblas existieron y apareció un horno humante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales, ahí podemos ver que el pacto está hecho, que Dios ha cerrado el pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento vamos a ver muchísimo la presencia de Dios visible en columnas de fuego, en forma de fuego, en humo. Es muy interesante esto porque de esa forma era como se manifestaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, y aquí lo podemos ver cerrando el pacto con Abraham. Eso es increíble, imagínate, Dios se toma el tiempo para poder hacer esto con Abraham, pero bueno, había muchísimo que ver en eso, porque Abraham inició tal cual la genealogía de Jesús, entonces era algo que necesitaba su 100%, y tanto Dios estaba confiando en Abraham como Abraham estaba creyendo que lo iba a hacer. Ahora vamos a pasar a Génesis 16. Aquí hay tanto que hablar porque, ¿sabes? Yo creo que muchas veces queremos adelantar promesas que Dios nos ha dado. Y quizá digas, ya pasaron 5 meses, 5 días, 5 horas y no veo claro, ¿verdad? Y queremos tener las promesas rápido, a nuestro tiempo, a nuestra forma, como vemos que tiene que ser. Pero aquí en Génesis 16 podemos darnos cuenta de grandes cambios, de cómo sí Dios no tiene un plan B, pero sí se necesita cuando nosotros alteramos el plan, cuando nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, a nuestra forma, claramente que Dios entra en un conflicto y hay muchas personas que quizás son lastimadas, que quizá tienen temas, que quizá salen de la ecuación porque nosotros adelantamos los tiempos. En Génesis 16 podemos leer la historia de Sarai y de Agar. Agar se cree que era una sirviente egipcia que se llevaron cuando fueron a Egipto, cuando el príncipe les dijo que se fueran y les dio todo. Bueno, Agar venía en ese paquete, por así decirlo. Y Sarai era la esposa de Abraham, ¿ok? Entonces vamos a leer Génesis 16, versículo 1, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz algún hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. O sea, ok, aquí hay muchos puntos importantes. Es muy interesante porque dice que si la egipcia, si la sierva tiene hijos, Sarai las tiene. Bueno, ya había pasado y más adelante vamos a ver una historia similar en donde la persona no podía tener hijos y si la sierva tenía el hijo, tú como dueña de la sierva te podías quedar ese hijo, ¿ok? Era un término que se utilizaba en ese entonces para pues hacer hincapié de que, ok, yo no tengo hijos, pero tengo una sierva que puede darlos y yo soy su mamá por todas las de la ley, ¿ok? Entonces, en el versículo 3 dice: después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Ok, aquí no es que no los casó ni mucho menos, simplemente que quiero que entendamos aquí una cosa. De Génesis 15, donde leemos que Dios le promete a Abraham, habían pasado ya 10 años, ok, 10 años de esto. Entonces imagínate que Abraham ya tenía 80 y tantos años por ahí. Y pues Sarai dijo: yo no veo claro aquí, voy a tomar cartas sobre el asunto porque eso ya se está tardando mucho, ¿ok? Y Sarai tenía una culpa en su corazón, porque aquí en el versículo 1 podemos ver que no había dado a luz a ningún hijo para Abraham. Entonces imagínate, tener esta culpa de decir: híjole, yo no le puedo dar hijos a mi esposo, ya estoy grande, no va a haber descendencia, etc. Claramente que ella tenía esta culpa y desde su dolor, desde su culpa, decidió tomar esta acción
para poder, pues, decirle a Abraham, vámonos, entra con la sierva, ¿no? Entonces, en el versículo 4 dice, y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miró con desprecio a su señora. O sea, imagínate esta escena, tipo, en algunos teólogos leí que literalmente Sarai estuvo presente, o sea, le ayudó a Agar a quedar, digamos, inseminada, en algunos términos lo usan así. Y es muy interesante, o sea, imagínate el dolor que tenía Sarai de estar en el acto, de ver la situación y al mismo tiempo de saber que no pudo. Y cuando dice que ella concibe, pues obviamente ve a Agar, a Sarai como diciendo, tú eres el problema, yo ya pude, o sea, él no era el problema, eras tú. Entonces imagínate, ahí empezó esta culpabilidad también de parte de Sarai, saber que, ok, o sea, ya ella quedó embarazada, entonces yo siempre fui el problema. Ahora, yo te quiero preguntar, y eso es lo que me hacía mucho esta pregunta, ¿cuánto llevas esperando esa promesa? A veces disfrazamos reflejos de la luz verdadera, o sea, a veces decimos, obviamente, o sea, como ella dice, ¿no? Como Sarai dice, Dios no me quiere dar hijos, pues métete con la sierva egipcia, porque pues obviamente eso es lo que va a cumplir la promesa que Dios tiene. Y así pasó, pero miren, más adelante en el versículo 4, en el versículo 5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio, yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgué el Señor entre tú y yo, pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Bueno, obviamente Sarai, pues imagínense, trató mal a Agar porque, ok, va a ser la madre de mi hijo, se metió con mi esposo. Obviamente no está tan fácil, pero también Sarai, pues dar la propuesta y Abraham decir que no, pues también siento que ahí no, ¿verdad? No estuvo correcto de ningún aspecto eso. Ahora, es muy interesante porque ¿qué ocurre? Sí queda embarazada Agar, ¿ok? Sí hay un bebé de por medio, sí hay un fruto de eso, que más adelante vamos a ver el impacto que tiene el fruto de Agar y Abraham, y es impresionante el cómo cambia la historia. Y quiero que veamos al versículo número 7 de Génesis 16, dice, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Sur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Agar llamó el nombre del Señor que le había dado. Tú eres un Dios que se ve. ¿Por qué dijo? Estoy todavía con vida después de ver a Dios. Por eso llamó a aquel pozo Ber-Lahai Roi, el cual está entre Cades y Beret. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Bueno, amiga, aquí hay tanto que sacar. Vamos a empezar. Primero que nada, bueno, Agar se va porque obviamente Sarai le estaba tratando mal y ella dice, yo me voy de aquí, me están tratando mal, me voy. Y ella se va y obviamente dice que se va de su presencia, pero significa que se fue del lugar, localización, se retiró. Y ahí es cuando el ángel del Señor se le aparece. Se cree que este ángel fue la primera aparición del ángel del Señor. No es un ángel como el que conocemos, con alas, ni mucho menos. De hecho, los ángeles no tienen alas, según la Biblia. Pero es un ángel que se cree que es Jesús preencarnado. O sea, es alguien que ya vio. Por eso en el versículo 13 dice, ¿por qué? O sea, yo te veo, dice, eres un Dios que veo. ¿Por qué no me ha pasado nada? ¿Por qué sigo con vida después de ver a Dios? Porque ella sabía que era Jesús, era la imagen del Dios vivo en persona. Y es increíble, y aquí me hace tanto pensar, las veces pasadas sí escuchamos que el ángel del Señor dijo y todo, pero no que se encontró, o sea, no se había mostrado antes de esto. Y es fascinante saber que Jesús, la primera preencarnación que tuvo, llamémosla así, fue para una mujer, para consolar a una mujer soltera, que iba a ser una madre soltera, para consolar a una mujer
que estaba teniendo un problema ella sola. Y yo quiero dar a entender qué tan importantes son las mujeres para Dios, que literalmente Dios se preencarnó en Jesús antes de que existiera siquiera, naciera en la tierra, para poder consolar a una mujer que necesitaba una palabra de aliento para continuar. Ahora, es muy interesante porque si cambiaba su dirección de seguir huyendo y enfrentaba la situación y se iba hacia donde Dios le estaba diciendo, iba a tener una herencia prometida. Y creo que obviamente pues Agar creyó también en ello, ¿verdad? Ahora, Dios tiene planes para Agar y su hijo Ismael. Y se convirtió, es impresionante porque Ismael se convirtió en el antepasado árabe, ¿ok? Ismael significa Dios escuchará. Y es impresionante porque Ismael es el padre del Islam y los musulmanes lo conocen como un profeta. O sea, llegó a ser una imagen muy fuerte de esto, ¿ok? Hay muchas cosas que nosotros no vamos a tener en nuestras manos y lo queremos siempre hacer en nuestro plan B. Más adelante vamos a ver cómo Agar e Ismael sufren al tener que irse, ¿verdad? Porque obviamente el plan de Dios no era como se estaba viendo y no era como Sarai intentó hacerlo. Pero muchas veces nuestras decisiones como madres, como esposas, como hijas, llevan a las personas que nos rodean a tomar situaciones, a tomar actitudes, a tomar cosas en la vida que quizás sí los van a llevar al lugar que Dios tiene para ellos, pero se van a tardar más tiempo en llegar. O quizá van a tener que tomar un atajo en vez de hacerlo de forma recta, ¿ok? O sea, aquí quiero que entiendas que ya habían pasado. Tenía 86 años Abraham, aún no había llegado a su promesa, pero ahorita estaba esperando un primogénito, técnicamente que no era del pacto que Dios le había dado. Entonces, son muchas cosas a entender en esto, pero yo quiero motivarte. Si Dios te ha dado una promesa estos últimos años, si Dios te ha abrazado, te ha dado algo especial a ti, te ha dicho mantente firme, te ha dicho resiste, te ha dicho yo estoy contigo, no tengas miedo, te ha dicho yo quiero llevarte aquí, te ha dicho ya va a llegar el idóneo, vas a ser mamá muy pronto, te ha dado una promesa. Yo quiero invitarte a que abraces esa promesa, abraces eso que Dios te ha dado, no tomes atajos. Pon a Dios primero, que tu fe sea la que gobierne, que sea tu estandarte esta temporada. Y si esa promesa tú has visto que no ha sido cumplida, tú cree a pesar de lo que escuches, a pesar de lo que digan, a pesar de todo, créelo. Sarai actuó en un acto de culpa, de dolor, de desesperación, porque imagínate diariamente despertarte con la promesa en tu mente y decir, yo sé que no puedo lograrlo, yo sé que no puedo ser mamá. Imagínate diariamente despertar con eso. Y es impresionante saber que Dios nos pide más de nosotros en fe que en acciones. Pide que creamos más a que hagamos más. Y a veces creemos que en el hacer vamos a encontrar la respuesta. Voy a hacerlo y Dios me va a responder. Yo lo hago para que Dios me dé, pero no funciona así. Lo hacemos por amor. Nuestro corazón de servicio es por amor a Dios. Y las promesas vienen añadidas. Las promesas van a cumplirse porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo para arrepentirse. Él jamás va a tomar una cosa que dijo y no la va a hacer. Él siempre hace todas las cosas en su tiempo perfecto. Y yo quiero motivarte. La verdad es que Génesis 15 me llena mucho el corazón porque está tomando por justicia la fe de Abraham y le está diciendo yo te voy a hacer padre de naciones, de generaciones, yo voy a multiplicar tu descendencia y te voy a dar la tierra en la que estás, aunque tú no la veas, aunque tú no la gobiernes, yo voy a entregarte esta tierra. Y es muy impresionante, más adelante vamos a leer también bastantes cosas. Y bueno, cerrando con Agar, a veces disfrazamos reflejos en vez de luz, ¿no? Si tú, no sé si ya has ido por una carretera en el desierto y ves que ya hay agua, ¿no? Se ve como agua, pero realmente es un reflejo del sol sobre la carretera. Muchas veces queremos disfrazar los pactos, las promesas de Dios en nuestra vida como un reflejo en la carretera y avanzar a prisa para encontrarlo y llegar y darnos cuenta que no era lo que Dios quería. Yo quiero hoy motivarte, amiga, que puedas entender que más allá de lo que no tengas, más allá de lo que te falte, más allá de lo que aún te cueste trabajo, Dios está en medio de eso. Y el día de mañana vamos a poder leer en Génesis 17 la continuación de esta historia, que para mí Abraham es un hombre que admiro, que a pesar de tantos años que pasó, puedo entender porque es el padre de la fe y estoy segura que tú también lo harás. Nos vemos mañana, amiga. Nuestro día 18 se acerca, estamos a unas pocas horas y estoy expectante por lo que Dios habla a tu vida. Te invito a que me pongas en los comentarios. Y recuerda, esta semana es nuestra semana número 5. Te mando un gran abrazo, muchas bendiciones y nos vemos mañana.